Buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Para ser considerado persona en Roma se requería además ser libre, el status libertis, ciudadano romano, el status civitas, el jefe de familia o sui iuris, que es el status familiar. El estatus marcaba la diferencia en su situación jurídica, encontrándonos con, número 1, status libertatis, que es el hombre libre, no esclavo. El status civitatis, haciendo una distinción entre los ciudadanos romanos de los no ciudadanos. El status familiar, los hombres podían ser jefes de familia o miembros de ella y sometidos y por ende a la autoridad de un jefe o pater familia. Acerca de la evolución de la persona moral, la persona jurídica en Roma, ya sabemos, aquí nace esta persona moral, que justamente la concepción actual de la persona jurídica es el resultado de la ciencia del siglo XIX, cuya idea radica en que determinadas organizaciones o sociedades tienen una vida jurídica independiente de la de sus miembros, de tal suerte que tienen patrimonio, pueden ser tanto acreedoras como deudoras, acudir a juicio, entre otras cosas. Ahora bien, los romanos formaron sociedades privadas, tales como agrupaciones con un determinado número de personas, como por ejemplo los coherederos, que con el objetivo de no ser desclasificados en el censo, mantenían los fondos de la herencia paterna como fondo social, cuya sociedad era tanto legítima como natural, llamada ercto, non cito, es decir, dominio indiviso, misma que el antecedente remoto de las referidas sociedades constituidas por ciudadanos con fines diversos hasta abarcar los intereses privados y de interés público en la época del imperio. ¿Cuáles son los atributos entonces de la persona física en Roma? Primeramente, que el ser estuviera separado del claustro materno, es decir, sin el cordón umbilical unido al vientre de la madre, que el nacimiento con vida del ser al respecto existieran dos posturas. Los sabinianos consideraban que con que el ser respirara era suficiente. Sin embargo, los proculeyanos, por su parte, requerían que al ser llorara uritario. Justiniano se suma a la primera hipótesis, que es la de los sabinianos. 3. Que el nacido tuviera forma humana, considerándose desprovisto de la protección legal, aquel ser que pareciera contrario a natura. En ese tiempo se le llamaba monstruos a los niños que padecían algún tipo de discapacidad. La persona física se extinguía con la muerte, que debía ser probada de igual forma que la vida. Cabe señalar que el derecho romano no contempló la ausencia con presunción de fallecimiento. La situación jurídica del esclavo. La esclavitud fue una institución admitida en todos los pueblos de la antigüedad. La figura surge del derecho de gentes, pero también fue sancionada por el derecho civil romano. En el derecho de gentes tenía su fuente en la cautividad y en el derecho civil en una pena. Las formas de hacerse o convertirse en esclavo fueron derivado de la guerra, del nacimiento, de los delitos, del comercio, o sea, la insolvencia del deudor. Si no tenía para pagar, automáticamente pasaba a ser esclavo. De la autoridad paterna, del tráfico de esclavos, del abandono del hijo, del plagio y la piratería. Respecto de los poderes del amo sobre el esclavo, con tiempo cambiaron los siguientes. Se prohibió al dominus arrojar a su esclavo a las fieras si no mediaba condena judicial. Se le reconoció la libertad al que hubiera sido abandonado, ya sea por viejo o enfermo. Se sancionó la pena del homicidio al que diera muerte a su propio servus. Se obligó al amo cruel a vender a su esclavo y se autorizó a la par de este ejercer una acción de injuria, el actio injuriaum, contra aquel por las ofensas al honor que le hubiera inferido. El peculio, que es el esclavo que carecía de capacidad jurídica, personal y patrimonial. Las relaciones patrimoniales tenían un ámbito reducido de actuación y con sujeción a su dueño. Se le reconoció el derecho de adquisición, sin embargo lo que adquiría era propiedad del dominus. De las acciones adicticiae y qualifitas, que el siervo podía mejorar la condición del amo, pero nunca dañarla. Pero el amo, de acuerdo a esta figura, debía responder por la deuda del esclavo.
El actio non salis, en caso de que el esclavo cometiera algún delito, la responsabilidad del amo era entregar a este, y si el amo no realizaba esta acción conocida como abandono o noxal, podía pagar la pena pecuniaria fijada para indemnizar al lesionado. La ciudadanía diversa tenía distintas clasificaciones. Por ejemplo, una condición especial y esencial para tener o adquirir la capacidad jurídica en el Imperio Romano era justamente ser ciudadano. Dicha calidad podía obtenerse de la siguiente manera: haber nacido en Roma, ser de ingenuos e ingenuo también. El extranjero o peregrino, recordemos, no estaba protegido por el derecho romano, aun cuando podía realizar actos propios. Una figura intermedia entre este y el ciudadano romano era la conocida como de los latinos, a quien se reconoció una capacidad aún más limitada, pues únicamente se encontraban autorizados para ejercer el ius commerci, motivo por el cual se les conocía como latinos coliniari. La status civitas, o sea, la condición para adquirir la capacidad jurídica, comprendía las siguientes formas: el ius commerci, que es la facultad de transmitir y adquirir la propiedad; el ius connubium, que era la facultad de contraer matrimonio bajo las justas nupcias que daban origen a la patria potestas; el ius suffragii, que era la facultad de ejercer el sufragio en los comicios; el ius honorum, que era la facultad de llegar a ejercer el derecho en las magistraturas; la provocatio ad populum, que era la facultad de interponer apelación por inconformidad ante los comicios por tribus en los casos de un orden criminal, así como el derecho de ser inscrito en el censo; el ius gentilatis, que era la facultad de formar una gens. Vamos a pasar a otro tema, que son los derechos reales. Los derechos reales abarcan la propiedad hereditaria voluntaria, la servidumbre de goce, de garantía. De goce tenemos a la servidumbre, hay personales, de usufructo, uso, habitación; hay reales, que son urbanas y forales. De goce que tenemos el ius angro vectigali y el enfete iusis y la superficie; y de garantía, que es la prenda y la hipoteca. La cosa. La cosa es la res pública. Res pública es cosa pública. La cosa tiene diferentes significados en el lenguaje común, de igual manera que en el léxico jurídico, de acuerdo al contexto en el que se deba de usar. La palabra res se utiliza para indicar aquello que puede ser objeto de derechos, es decir, que sea corpóreo o espiritual, natural o artificial, real o abstracto, y sea susceptible de apreciación económica. La clasificación de cosa en el derecho romano es res in patrimonio o cosas patrimoniales, res extra patrimonio o cosas extrapatrimoniales. Al lado de la clasificación anterior existe otra que divide las cosas en res in commercio o cosas que están en el comercio, la res extra commercium o cosas que no están en el comercio. Diversos criterios jurídicos de clasificación e importancia de estos. Los criterios para la clasificación de las cosas son 7 a saber. Tenemos a las cosas patrimoniales, que son la res mancipi, o sea, cosas de los romanos; la res nec mancipi, que son cosas no romanas, que esta clasificación era fundamental para el derecho romano y se fundamenta en la distinción de clases sociales que existía en el imperio. En la actualidad, justamente, la clasificación se fundamenta en 2 puntos: en la potencialidad económica de los bienes y en la perpetuidad de los mismos. Segunda clasificación, tenemos cosas principales con capacidad de existir por sí mismas, como son cosas accesorias que existen subordinadas o adheridas a otra, que hace las veces de cosa principal, como los frutos. La tercera clasificación, que son las cosas romanas, que también se podían subdividir en corpóreas o res corporales, o incorpóreas o res incorporales. La cuarta clasificación son las simples, aquellas que constituían un todo, por ejemplo, un esclavo o un predio rústico. Tenemos también a las compuestas, que son aquellas constituidas por varias partes, por ejemplo, el rebaño. La quinta clasificación tenemos a divisibles, aquellos que podían ser fraccionados en partes sin perjuicio de su esencia y de su valor económico. Las indivisibles, que no podían ser fraccionadas en partes sino mediante la alteración de su esencia o valor económico.
La sexta clasificación es muy importante, es más que las anteriores, ya que es la clasificación de las cosas en fungibles, aquellas de las cuales unas hacían las veces de otra, y las no fungibles, aquellas que no podían ser subrogadas o sustituidas por otras. De la séptima clasificación tenemos que esta clasificación dividía las cosas romanas en muebles e inmuebles. Tenemos la definición real de cosas muebles, que son aquellas que pueden cambiar de lugar y que a su vez se subdividen en muebles propiamente dichos, y semovientes, aquellos que pueden cambiar de lugar por virtud de movimiento propio, como son los esclavos y las bestias. ¿Qué es la posesión? La posesión se entiende al señorío o disposición de hechos sobre una cosa por la pretensión de tenerla como propia. Se distingue tanto de la propiedad, que es el derecho jurídico absoluto y oponible a terceros, erga omnes. Cuenta de la tenencia concebida como una mera disponibilidad de hecho per se, sin la posibilidad de pretender conducirse como dueño respecto de ella o tenerla por sí o con exclusión de cualquier otra. La posesión fue definida por los romanos como el hecho de tener en su poder una cosa corporal, reteniéndola materialmente con la voluntad de poseerla y disponer de ella como lo haría propietario, que conlleva los siguientes efectos jurídicos. Sirve de base a tres modos de adquisición de la propiedad: la ocupación, tradición y usucapión. La legitimación pasiva, en un proceso de reivindicación, el poseedor como demandado no debe proporcionar ninguna prueba. La otra parte debe probar su derecho de propiedad, y si no tiene éxito, la cosa sigue en posesión del poseedor. Cuando hay posesión de buena fe, hay derecho a la adquisición de frutos y se puede reclamar la cosa por la acción judicial, como si se tratara de una propiedad unitaria. El poseedor se hace propietario de los frutos del objeto poseído. La posesión está protegida contra los actos de perturbación, no contra las reivindicaciones por los interdictos posesorios, es decir, el poseedor goza de la protección posesoria. La posesión y propiedad. La propiedad es el derecho de obtener un objeto, de toda la satisfacción que ésta puede proporcionar. Los romanos la conceptualizaron con el más pleno y absoluto señorío jurídico sobre una cosa corporal. Señorío porque hay poder directo e inmediato sobre la cosa. Jurídico porque el derecho lo sanciona y lo protege. Tenemos a la protección posesoria, que es la interdicta retimendae posesiones, que son interdictos para retener la posesión. Existían dos: el iuti possidetis homo posseis, que protegía al actual poseedor de un inmueble, y el utrubi, que protegía la posesión del que había poseído la cosa mueble durante la mayor parte del año anterior a la emisión del interdicto. Tenemos al interdicta recuperandae, que es la posesiones, que son interdictos para recuperar la posesión. De igual forma existían dos maneras: debi, por la fuerza, que obligaba al que se había apoderado por la fuerza de un feudo o edificio restituirlo al poseedor despojado; debi armata, por violencia a mano armada, que obligaba a restituir el inmueble arrebatado a mano armada, aun cuando la posesión interrumpida hubiera sido viciosa y aún transcurrido cualquier intervalo temporal. Tenemos también otra figura del derecho real, que es la cuasiposesión. La cuasiposesio es la tutela especialmente al que, entre varios pretendientes del goce de un usufructo, lo detentase materialmente. La cuasiposesio es una nueva concepción de possessor iuris, que se extendió a todos los casos en que se ejercitaba de hecho un derecho, y se llegó hasta concebir la possessio status, que es la posesión de Estado, como la condición de quien goza en apariencia de un cierto estatus personal de libertatis, civitatis familia independiente de ser realmente el titular de ese estatus. Y justamente hasta aquí vamos a llegar. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho.